Dios bendiga a todos y cada uno de aquellos que se van a conectar en esta hora. Una vez más, vengo delante de la presencia del Señor para darle gracia y para darle gloria y honra, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Señor, yo te pido por cada uno de aquellos que van a poder mirar este video, aquellos que se van a conectar, Padre, que tú los bendigas de una manera especial y que seas tú obrando en sus vidas, Señor. Que seas tú levantando los ánimos de aquellos que están desanimados, Señor. Que seas tú, Señor, alcanzando la vida de aquellos que todavía no te conocen, aquellos que todavía no han querido hacer esa decisión de recibir a tu Hijo amado, Jesucristo, en su corazón. Yo te pido, Padre, que tú tengas misericordia, Padre, de todos aquellos que han endurecido sus corazones, Padre, de aquellos que se han apartado de ti, Señor. Que tú, Señor, en tu infinita misericordia, Padre, los alcances y que tú les des otra oportunidad a aquellos que se apartaron, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, yo te lo pido y te doy gracias y te doy gloria, Padre, y te pido que tú bendigas esta palabra en cada corazón, Padre. Esta palabra que vamos a compartir en este día, porque tú, Señor, vas a hablarnos y solamente vas a usar mis labios, Padre. Por eso digo, vamos a compartir, Padre, porque la palabra es tuya, Señor, y nace de lo más profundo de tu corazón, Padre. Gracias te doy, Padre, porque tú eres más que bueno, Padre, precioso y maravilloso, digno de toda gloria y de toda alabanza, Señor. Y en esta hora, Padre, voy a alabar y a bendecir tu nombre y a darte gracias. Vamos a escuchar esta alabanza a los que ya estén conectados o a los que vean alaben a Dios cuando vean esta predicación con esta canción, y denle gracias al Señor porque Él nos ha permitido que pudiéramos abrir nuestros ojos en este día. Así que acompáñenme y adoremos al Dios que hizo los cielos y la tierra. Aleluya. Oh, santo eres mi Dios. Porque me impulsa a adorarte, Dios. Porque me impulsa a alabarte su gloria en mi vida. Tú eres el motivo. Tú eres el motivo de mi adoración. Tú eres el motivo de mi adoración. Sí es, mi Dios. Gracias, Padre. No me motiva otras cosas a adorarte. Nada más. Solamente tú. No me motiva, Señor, lo material a adorarte. Padre. Recibe la Lo que gloria, me motiva, Señor, eres tú. Y recibe la honra, Padre, en esta hora, Mi Señor. corazón te adora, Dios. Sí, Señor. Eres Mi el motivo corazón de te mi adora y te adoración. bendice en esta preciosa noche, Padre. Aleluya. Gracias, Señor. Muchas gracias, Eres Padre. la razón de nuestro vivir, Padre Sí, amado. Señor, aleluya. El motivo de nuestra nación, Gracias, Rey Señor. poderoso. Y Recibe la siempre gloria, sea toda Padre. gloria y alabanza, Padre amado. Padre, sé tú sanando durante esta oración, Padre. Eres digno, Sé tú precioso. liberando, Padre, durante este servicio, Señor. Oh, gloria a ti, amado Dios. De mi adoración. Eres solo tú, Padre. Eres tú. Eres tú. Jesús amado. El motivo Santo, santo, santo. de mi adoración. Aleluya. Eres tú, Jesús, Oh, santo eres. la fuente de mi adoración. Recibe gloria, recibe alabanza. Eres tú, Jesús, la fuente
de mi adoración. Eres tú, Jesús. Quiero derramar mi alma, quiero derramar mi corazón, porque cuando yo te adoro, ahí desciende tu unción. Quiero derramar mi alma, quiero derramar mi corazón, porque cuando yo te adoro, ahí desciende tu unción. Porque cuando yo te adoro, ahí desciende tu unción. Cuando hay un corazón quebrantado delante de su presencia, Muchas gracias, Señor. cuando hay un corazón que Te se adora y derrama te delante de su bendice, mi presencia, alma, Padre. así como Jeremías oraba y lloraba Gracias, delante de Jesús. Dios, así derrama Abrázanos, tu alma Padre. delante de su gloria. Llénanos de Una tu de las presencia, características de un Señor. verdadero adorador es que tiene un Tú corazón estás en contrito todas y humillado. partes, Padre. Adórale al Padre. Vivo de mi adoración. Eres tú, Jesús. El motivo de mi adoración. Eres tú, Jesús. La fuente de mi adoración. Eres tú, Jesús. La fuente de mi adoración. Eres tú, Jesús. Quiero derramar mi alma, Quiero derramar mi corazón, porque cuando yo te adoro, Señor. ahí desciende Te adoro, Señor. Aleluya. Te adoro, Jesús. Derramo mi alma delante de ti, Señor. mi corazón. Aquí está mi corazón, Señor. Constricto y humillado, Señor, delante de ti. Desciende tu unción. porque cuando yo te adoro, Ahí desciende tu unción. Aleluya. Contrito y humillado, iglesia. Nunca lo vas a despreciar. Ahí tú, desciende su Señor. gloria. Cuando Recibe, tú derramas tu Señor. alma delante de Dios, Recibe la alabanza, mi Dios. es ahí cuando Él puede tocarte cada Muchas día más. gracias, Padre. Adórale con toda tu fuerza. Gracias, Señor. Te adoro. Recibe una Te palabra de bendigo, parte de Dios Señor, para en tu esta vida. hora, Padre. No le llores a los problemas. Aleluya. derramar mi alma, Derrama tu alma para Él. quiero derramar mi corazón, porque cuando yo te adoro, ahí desciende tu unción.
Bendito sea tu nombre, Padre. Te adoramos. Mi alma te adora, Señor, y te bendice, Señor. Dios. Aleluya. Gracias, Padre. Recibe la gloria y recibe la alabanza, Padre, en esta hora. Es para ti, Señor. Recibe, Padre, recibe toda la gloria y toda la honra, Padre, en esta hora. Te adora y te bendice mi alma, Señor. Y te da gloria en esta hora, porque tú eres bueno y para siempre, Señor. Es tu misericordia, Padre. Para siempre, Padre. Para siempre, Señor. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias por permitirme adorar y bendecir tu nombre, Padre. Por permitir, Señor, que mis labios se abran para adorarte y para bendecirte, Padre. Porque tú eres merecedor de toda gloria y de toda alabanza, Señor. No hay otro Dios tan grande como tú, Señor. Solo tú eres único, Padre. Creador de los cielos, de la tierra y de todo lo que existe, Padre. Ese eres tú, Señor, un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios que cambia vidas, un Dios, Padre, que salva, sana. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre, porque eres poderoso, Señor. Eres poderoso, Señor. Gracias por estar conmigo, Padre, en esta hora. Y gracias por estar con aquellos que están escuchando tu palabra, Padre. Aquellos que me están ayudando a adorar tu nombre, Padre. Muchas gracias, Padre. Bendícelos, Padre. Y que tu Espíritu Santo sea tocando sus corazones. Señor, redarguyendo sus corazones, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Quebranta los corazones duros, Padre, que no quieren escuchar tu palabra. Aquellos, Padre, que rehúsan que tú escuchar tu palabra y que le hablemos de tu palabra, Señor. Solo te pido misericordia, Padre, que tengas misericordia como la tuviste de mí, Padre, que yo también era una persona dura para escuchar tu palabra, Señor. Muchas gracias, Señor, por ese día en que tú me alcanzaste, Señor. Tuviste misericordia de mí, Padre. Así también te pido que tengas misericordia por todos aquellos que te escuchen, Padre, aquellos que escuchen tu palabra a través de mis labios, Padre, la cual tú vas a hablar en esta hora, Señor. Muchas gracias, Padre. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Dios los bendiga a todos y cada uno de los que estén escuchando esta palabra. Que el Señor sea reconfortándolos, sea abrazándolos en esta hora, sea dándoles fuerzas, sea levantando sus ánimos. Aleluya, porque necesitamos que el Señor esté con nosotros. Necesitamos de sus fuerzas para poder seguir adelante en este mundo que está pasando por tantos problemas, que está trayendo tantos problemas a la vida del ser humano, y solamente a través de sus fuerzas es que nosotros podemos seguir adelante. No importa lo que venga, el Señor siempre va a estar con nosotros. Aleluya. Gracias, Padre. Te bendice mi alma. En esta hora quiero compartir esta palabra que se encuentra en el libro, el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, y vamos a leer el versículo 44, y de ahí vamos a seguir adelante sobre estos versículos, ¿verdad? Yo le doy gracias a Dios por poner esta palabra en mi corazón, y vamos a leer la palabra. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Aleluya. Gloria a Dios por su palabra. El Señor nos ha dejado esta palabra bendecida, ¿verdad? Y estas fueron las palabras que el Señor Jesucristo le dijera a esas multitudes que le seguían. Y
Él les decía que nadie podía venir a Él si el Padre que lo envió a Él no le trajere. Y dijo, y yo le resucitaré en el día postrero. Como vimos el domingo pasado, ¿verdad? Que el Señor nos dio muestra y la garantía, ¿verdad? De que nosotros vamos a resucitar, así como Él resucitó, nosotros vamos a resucitar también. No importa que cuando venga Él por su pueblo, si nosotros ya no estamos en este mundo, dice su palabra que Él va a resucitar a todos los santos que murieron en Cristo. Vamos a ser levantados. Por eso es que nosotros tenemos que guardarnos para el Señor en estos últimos días difíciles que vienen. Yo sé que no es fácil servirle al Señor en medio de esta crisis que estamos pasando, ¿verdad? Y una crisis que el mismo Señor ha permitido que nosotros pasemos. Una, porque Él quiere, a través de esto, quiere alcanzar a muchas personas, ¿verdad? Él quiere que mucha gente se arrepiente y venga a Él. Él no quiere que nadie se pierda y tampoco quiere Él que los que lo seguimos nos desanimemos, sino al contrario, ¿verdad? Que nos sintamos más animados, porque sabemos que estas son las cosas que iban a suceder en los últimos tiempos. Y Él lo dijo, que esto es principio de dolores. Así que mucha gente piensa que como le dijera, pues que las cosas van a mejorar, ¿verdad? Que los gobiernos que vienen prometen muchas cosas que van a traer la paz. Cierto que se va a dar la paz en el momento que dice la Biblia que cuando estén hablando de paz es cuando Él va a venir por el pueblo. Porque debemos recordarnos que antes de que venga lo más duro de la gran tribulación, que son 7 años, pero los primeros 3 años y medio, dice la palabra, que va a ser de paz. Va a venir mucha paz. En los países todos van a estar de acuerdo. Todos los que quieren, los que están ahorita queriendo desaparecer a Israel, ¿verdad? Que es el pueblo del Señor, que están tratando de atacarlos y preparándose para destruirlos, porque ese es el deseo del diablo, ¿verdad? Destruir al pueblo del Señor. Pero eso no va a pasar porque la palabra del Señor habla, ¿verdad? Que Israel va a vencer. Cuando crean que ya lo vencieron, va a venir el Señor. Pero antes de eso va a haber paz. Se va a arreglar todo. Por eso mucha gente va a decir, no, pues que eso de los aleluyas nomás decían y decían, pero miren, ya está la paz. Ahorita todo el mundo está contento, no hay guerra, no hay pleito. Se calmó la violencia en los países. Eso se va a dar y se va orquestando desde ya ahorita, se está orquestando la paz en muchos países. Pero lo difícil va a ser cuando ya tengan los 3 años y medio. Entonces va a venir la gran tribulación, o sea, lo que ahí es donde la gente, los que no creyeron van a creer en el Señor. Y muchos se van a salvar en esa gran tribulación. Porque las cosas que van a pasar van a ser tremendas, las cosas nunca vistas antes, habla la palabra. Y por eso Jesucristo venía hablando la palabra del Señor y diciéndole que nadie podía venir a Él si no es que el Padre los trajere con Él, ¿verdad? Si el Padre que me envió ese no le trajere. Y nosotros pensamos, ¿verdad? Pero ¿cómo el Padre va a traer? Iba a traer a uno al Señor Jesucristo. Pues sí, es que lo que pasa es que el Padre nos iba a traer y nos trae a Jesucristo a través de la palabra de Él. Nadie que conoce al Señor hoy en día puede decir que no le hablaron de la palabra antes que vinieran a los pies del Señor. A mí me empezaron a hablar desde cuando yo era joven y
no hace mucho, ¿verdad? Eso hace poquito, pero yo no quería nada, saber nada. Yo bueno, no dejaba ni que me hablara la persona que me hablaba. Le decía que me cambiara de tema y que me hablara de otra cosa, porque pues no queremos, ¿verdad? Todos así somos. No queremos, solamente cuando las cosas se ponen mal es cuando no tenemos a quien recurrir más que el único es el Señor. Cuando vemos que las cosas se salen de nuestro alcance y que nosotros no podemos hacer nada, entonces cuando Dios entra en acción. Siempre es así. Siempre el hombre busca a Dios cuando cree que no puede hacer nada él por sí solo. No hay quien lo ayude más que Dios. Así que por eso él decía que nadie podía venir a él si el Padre no le trajese. Entonces, ¿cómo es que el Señor nos trae? A través de la palabra. Porque dice la palabra, ¿verdad? En Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo es la palabra y el verbo era Dios, dice. Sí, porque era nuestro Señor Jesucristo. Desde el principio Él estuvo, porque Él es Dios. Recordémonos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es un solo Dios, solamente que se describe en la Biblia así porque la forma en cómo actuó, cómo trabajó, ¿verdad?, con la humanidad. Desde el principio Dios, cuando Jehová Dios empezó a crear, Él que hizo la creación y creó al hombre a su imagen y semejanza. Después de que el hombre fue creado, el Señor vio que el pueblo de Israel no podía cumplir su pueblo. Nosotros no, antes no éramos nadie, pero Él tenía el pueblo de Israel y ese pueblo no podía cumplir con la ley que había sido dictada para ellos. Y entonces no se podía salvar. Entonces Él mandó a su Hijo amado, Jesucristo. Por Él es que nosotros tenemos acceso a su presencia. Si Jesucristo no hubiera venido, nosotros pues no teníamos, de por sí nosotros no teníamos esperanza porque no éramos el pueblo de Dios. Pero como dice, a los suyos vino, a los suyos no le recibieron. Y a los que le recibieron les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Eso somos nosotros, ¿verdad? Eso dice también en Juan, me parece que en el capítulo 1 también, pero como en el 12-13 por ahí, versículos 12-13. Entonces de ahí es que nosotros pasamos a ser parte del pueblo de Dios, porque somos hijos. Yo sé que mucha gente dice allá en el mundo, ¿verdad? Pues yo lo decía, pues todos somos hijos de Dios, pero no. Somos creación de Dios nosotros, pero cuando somos hijos de Dios, cuando nosotros le permitimos al Señor, ¿verdad? Recibimos a Cristo en nuestro corazón y somos perdonados por Él a través de su muerte, ¿verdad? Entonces que nosotros llegamos a ser hijos de Dios cuando nos arrepentimos de verdad, de corazón. Y ya somos parte del pueblo. Entonces Dios nos escoge a nosotros, nos recibe a través de su palabra. Allí somos escogidos. No es que Dios ya dice, ya tengo yo escogidos a los que van a ser salvos. No, Él nos escoge a través de su palabra y a través de la muerte de su Hijo amado Jesucristo. Porque Él dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que a todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dice ese versículo conocido por muchos, ¿verdad? Dice a todo el mundo, no dice a unos cuantos. Entonces nosotros nos escogemos en la palabra de Él y Él nos trae, a través de su palabra, Él nos trae a Jesucristo. Cuando a mí me hablaron de la palabra del Señor, entonces es que yo
pues me ministró la palabra, ¿verdad? El Espíritu Santo hizo en mí, ¿verdad? Él me trajo el querer como el hacer. Y yo eso le pido al Señor que ponga en cada uno de los que escuchen estos mensajes que se predican de su palabra, que ponga el querer como el hacer en cada vida. En aquellos que están desanimados, que Dios ponga el querer como el hacer, de seguir adelante, de no tirar la toalla o de no creer que así no vamos a ir con el Señor. No, tenemos que levantarnos nosotros, porque esta vida es una vida de esfuerzos, de sacrificios. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces dice, por ejemplo, aquí en el capítulo 12 de Juan, el versículo 46 dice, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tiniebla, dice. Al que oye mis palabras, dice el Señor, dice Jesucristo, y no las guarda, yo le juzgo. Yo no le juzgo, dice. Por eso es que nosotros no podemos juzgar a nadie. Porque dice, mira, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Él vino a salvar el mundo. Pero dice algo bien importante. Aquí dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras. Oye bien, el que me rechaza y no recibe mis palabras. Esta palabra que yo te hablo no es mi palabra, es la palabra de Dios. Es la palabra que el Señor dejó para que por medio de ella nosotros vengamos al conocimiento de su Hijo amado Jesucristo. Y Él nos reciba. A través de esta palabra el Señor nos lleva con su Hijo para que nosotros nos rindamos delante de Él y le pidamos perdón. Dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. La palabra es la que nos va a juzgar a nosotros en el día postrero. O sea, cuando venga el juicio del Señor a todos aquellos que recibieron su palabra y no quisieron escucharla. Nosotros no los podemos juzgar. Nosotros no podemos juzgar a ningún hermano que se anda desviando, que anda desanimado. No, al contrario. Nuestra labor es orar por ellos. Yo lo que hago, yo oro por toda la gente. Por más que yo los veo que andan bien mal, yo le digo al Señor, Padre, permíteme verlo con tus ojos. No me permitas ver con mis ojos carnales, porque me desanimo yo también con ellos. Ayúdame a verlos realizados, Padre. Ayúdame a verlos adorándote. Aunque yo vea los videos con las cervezas o que anden bailando, haciendo otras cosas, ¿verdad? Yo quiero que mis ojos los vean espiritualmente, que los vean adorando a Dios, leyendo la palabra, escuchando la palabra. Esa es la forma como nosotros tenemos que ver a todos nuestros hermanos que están desanimados, que se han caído, a las personas que no quieren saber nada de Dios. Verlos así, ¿no? Tenemos que ver las cosas que no son como si fueran. Esa es la fe que Dios quiere que nosotros tengamos. Después la fe, la certeza de las cosas que no se ven y la convicción de lo que se espera y de lo que nosotros, ¿verdad?, esperamos en ellos. Pero debemos esperar en fe. No nos desanimemos con nuestra familia, que vemos que están todos apagados, que andan, como dijera, ignoran la palabra, ignoran la presencia del Señor, aún con los hermanos que están en la iglesia, que están en los teléfonos testeando, ¿verdad? Que están saliendo a hablar por teléfono, toda esa gente que están desconectados del Señor, que no son reverentes al Señor. Tenemos que verlos como si estuvieran ahí adorando al Señor.
en reverencia, atentos a la palabra. Así tenemos que verlos por fe. Pero a veces nosotros, yo sé que a veces la carne nos gana, ¿verdad? Y nos molesta, pero no tiene que ser así. Yo muchas veces le pido perdón a Dios porque yo no quiero ver con mis ojos carnales. Quiero que Dios me permita ver a través de mis ojos espirituales, para que yo vea a mi familia que no quieren venir, que yo los vea adorando a Dios, que yo los vea trabajando en la obra del Señor, que yo los vea cantándole al Señor, leyendo la palabra. Eso es la forma como yo debo verlos espiritualmente, y atraer eso a través de nuestro pensamiento, atraerlo a la vida real, ¿verdad? Porque es lo que quiere Dios, que nosotros veamos a nuestros hermanos. Por eso el Señor nos hablaba, ¿verdad? Hablaba aquí a los fariseos, a los escribas, a los que lo seguían, sus discípulos. Y aquí mismo en Juan, en el capítulo 6 de Juan, donde estábamos al principio, el versículo 48 y 49 dice: 44 fue el que leímos, ¿verdad? Al principio, pero ahora el 49 dice el 48: yo soy el pan de vida. El Señor hablaba en metáforas. Y el 49 dice: vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. ¿Por qué? Porque ese era solamente sombra de lo que había de venir. El pan que les descendió a ellos, ¿verdad? Que cuando ellos pedían que querían comer, entonces el Señor hizo que descendiera un maná, ¿verdad? Pero el Señor Jesucristo decía que ellos comieron ese pan, pero murieron. Pero Él dice: yo soy el pan de vida. Dice: este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él coma no muera. Dice en el 50, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que comer de este pan que Él nos ofrece. Porque lo que nosotros comemos en el mundo, lo que nos alimentamos, todo eso es pasajero, hermano. Es pasajero. Por eso dice el Señor, ¿verdad? Que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Porque eso es el pan y las cosas que el mundo nos ofrece, todo es pasajero. Los bailes, la borrachera, a las orgías, lo que hace el mundo allá afuera, ¿verdad? Toda esa... No todo, quiero decirle que no todo es malo, pero hay cosas que nos ofrece el mundo, pero todo, lo que sí te digo, que todo es pasajero. Nosotros comemos la comida, nos llenamos y al rato tenemos otra vez hambre, ¿verdad? Almorzamos, luego queremos comer, después cenar, y eso de momento nos llena, ¿verdad? Lo que nos ofrece este mundo, la comida. Pero el Señor Jesucristo decía que el pan, que Él era el pan que descendió del cielo, y dijo que el que de Él come no morirá. O sea que Él hacía alusión, ¿verdad?, a que el pan era... Bueno, voy a leer el versículo que sigue. Dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, dice, vivirá para siempre. Dice: y el pan que yo daré es mi carne, el cual yo daré por la vida del mundo. Aquí está hablando el Señor que el pan era su carne. Todo esto tipificaba el sufrimiento.
lo que Él iba a pasar para podernos darnos la vida eterna, la vida y vida en abundancia, dice su palabra. Para darnos la vida al mundo. No dice, ¿verdad?, que nomás le da la vida a unos cuantos. Dice, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Verdad? Porque hay algunas doctrinas, ¿verdad?, que enseñan que algunas son solamente, hay personas que ya fueron, dicen ellos que fueron predestinados, porque no han podido entender estos versículos, ¿verdad? No lo han podido entender a cabalidad lo que el Señor hablaba en esos versículos. Entonces, esto quiere decir que el Señor vino y murió por todos. Porque mucha gente dice, pues si ya el Señor va a morir, vino por lo que ya Él eligió, pues no tiene caso que vengamos a buscarlo. Mucha gente así dice, a lo mejor yo no era de los elegidos. Y así que dice, mejor le voy a dar rienda suelta a la carne, a lo que Él hace. De todas maneras dice, voy a hacer. No, el Señor murió por el mundo. Por todo el mundo. Porque Él dice que de tal manera nos amó que dio a su Hijo por todo el mundo. El requisito es para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que todos tenemos la posibilidad de ser salvos. Depende que nosotros queramos recibir a Jesucristo en nuestros corazones. Ahí está el detalle. No es que Dios nos escogió, nosotros nos vamos a escoger a través de la palabra. Vamos a escogernos para Dios. Si nosotros no queremos, nosotros lo vamos a decidir, porque Dios no nos obliga. Hasta eso, Dios no nos obliga a nosotros. Él es caballero y nos permite que nosotros tomemos la decisión. Como en otras ocasiones yo he dicho, si Él hubiera querido, nos hubiera hecho como títeres o como robots. Y todos hiciéramos lo que Él quiere. Pero no, nos dio libre albedrío para que nosotros decidamos, queramos seguirlo o no. Así que queda de nosotros el si lo seguimos o no lo seguimos, ¿verdad? Porque nosotros no podemos continuar con esto, ¿verdad?, pensando que ya Dios tiene gente, ya escogió a los que Él quería, sino que Dios nos da la oportunidad que nosotros nos escojamos. Dice el versículo, aquí en el capítulo 6, donde estamos, en el versículo 53, dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no comieres la carne del Hijo del Hombre y bebieres su sangre, no tenéis vida en vosotros. O sea que si nosotros no, dice, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, aquí se refiere que si nosotros no nos hacemos partícipe del sufrimiento, del padecimiento que Él tuvo para que nosotros pudiéramos ser salvos, porque Él pagó un precio, ¿no? Y nosotros vamos a pagar nuestro precio también, hermano, sometiéndonos a los sufrimientos, porque cuando uno le quiere servir al Señor, muchas veces sufrimos desvelos. ¿Por qué? Porque los servicios se hacen en las noches y nosotros tenemos que ir a trabajar otro día temprano, todas esas cosas, pero no se compara ese sufrimiento con lo que pasó al Señor Jesucristo. Si nosotros hemos leído, ¿verdad?, el capítulo 53 de Isaías, ¿verdad?, describe todo lo que
Él describió, antes de que Cristo viniera, describió todo lo que Jesús iba a pasar en la tierra. Y los evangelios describen cómo Él fue maltratado, cómo lo escupieron, cómo le pusieron una corona de espinas, cómo lo latigaban y le echaron una cruz bien pesada para que la cargara, y aparte lo iban latigueando, dando latigazos, ¿verdad? Y que le arrancaban pedazos de carne cuando le daban. Todo ese sufrimiento, hermano. Nosotros, por un desvelo, no es nada, hermano. Pero mucha gente no quiere sufrir nada de eso. No quieren hacer nada por las cosas de Dios. Todo lo quieren fácil. Quisieran que les arregláramos los servicios a la hora que ellos tienen tiempo, que a la hora que no está la novela, o que no está, ¿verdad? Que no tiene que ir a comprar, o que no tiene que irse a las tiendas, o quisieran que le hicieran el servicio en sus casas. Así es la gente hoy en día, muy acomodada, no quieren hacer nada no quieren sufrir nada para poder servirle al Señor. Si neva mucho no quieren porque nevó mucho. Y cuando están los calores, no, porque está muy fuerte el calor. Nada. No quieren hacer nada por seguir al Señor. Y el Señor quiere que nosotros seamos partícipes de ese sufrimiento que Él también. Aunque yo les digo, no se compara el sufrimiento que Él llevó en la cruz. No se compara porque Él entregó su vida allí. Nosotros no queremos entregar ni siquiera un pedacito de nuestra vida allí. Porque no hay tiempo. No queremos entregar nuestras finanzas también cuando hay que colaborar para la iglesia. ¿Por qué? Porque decimos, no, este es mío, yo lo gané. Pero todo lo que nosotros tenemos es porque Dios nos lo permite. Dios nos da la salud, Dios nos da el día que abramos los ojos. Si Dios no quisiera, solamente te dejara que el enemigo hiciera contigo lo que quisiera. Y te estuviera ahí enfermo, no puedas trabajar, no puedas ni... Porque cuando uno ve cerca la muerte, es cuando uno aprecia la vida. Mientras uno no ve esas cosas en su vida, todos creemos que eso es así, que la vida es así, que cada quien tiene que, decimos ahí, ¿verdad?, rascarse como pueda. Pero no, todos nosotros necesitamos de todo. Y si Dios nos permite a nosotros que tengamos salud y trabajemos, es para que seamos partícipes también y bendecir a otros que no tienen la misma bendición que tienen los que están trabajando, bendecir a la obra donde están. Yo sé que hay muchos conflictos a causa de que hay muchos pastores, ¿verdad?, que son lobos rapaces vestidos de ovejas, que vienen y solamente se aprovechan de los que se congregan, ¿verdad?, de la iglesia de Dios, se aprovechan y le sacan el dinero y no le dan el uso que debería dársele, o que al que para el cual se da a la ofrenda, sino que muchos pastores se enriquecen ellos, hacen carros. Hay pastores que tienen yates, aviones, mansiones, y en sus congregaciones hay gente que no tiene ni qué comer. Pero esos no son los pastores que Dios nos habló de estos pastores que iban a venir en los posteriores tiempos, hombres amadores de sí mismos, que no iban a perdonar al rebaño, y eso lo estamos viendo ahorita nosotros, hermano. Pastores que forman a los congregantes y les dicen, a ver, los que van a ofrendar de a 1000, los de a 500, que se formen aquí, todo. Pero esos no son del Señor. Esos son los lobos rapaces que iban a venir para destruir la iglesia de Jesucristo. Y no por ellos vamos a pagar todos los que predicamos la palabra. Así que lo que nosotros le damos a Dios, se lo damos a Dios. Y
y nosotros, yo creo que todos tenemos la visión de poder ver cómo se están llevando a cabo los fondos en la iglesia donde uno va. Uno puede ver, si uno ve que hay malversación de fondos, pues ya uno no debe de dar, ¿verdad? Y irse a un lugar donde haya un pastor que le dé buen uso a las entradas, ¿verdad? Así que no podemos dejarnos llevar por lo que hacen unos y que todos paguemos por eso. Porque en realidad la iglesia necesita, la iglesia camina con dinero también. Necesita los fondos para la renta, para pagar biles, todo eso. Igual como una casa se mantiene, así se mantiene la iglesia. Así que nosotros tenemos que tener mucho, estar al pendiente, hermano, y no ser, dejarnos llevar por las cosas que nosotros vemos ¿verdad? En la televisión, en las redes sociales, que a veces nos distraen y nos desaniman, porque Dios quiere lo mejor para nosotros y quiere que nosotros podamos discernir lo que es de Él y lo que no es de Él. Así que dice el Señor que en el versículo 53 que leí, ¿verdad? Dice, por eso dice que yo les hablaba la semana pasada, ¿verdad? Que la palabra basar significaba predicar, anunciar y buenas nuevas. O sea, predicar la palabra, anunciar la palabra de Dios. Eso significa basar, pero también significa carne. Y eso, por eso Jesucristo decía, yo soy el pan, ¿verdad? Y que dijo, y el pan el pan que descendió del cielo, dice, y el pan es la carne, es mi carne, dice. O sea, decía, es mi palabra, son las buenas nuevas. Por eso dice, ¿verdad? Dice aquí, porque mi carne es verdadera comida. O sea, su palabra hablaba de que era verdadera comida. Porque su palabra es verdad, ¿verdad? Como decía Jesucristo, santifícalos en tu palabra porque tu palabra es verdad. Por eso Él decía, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. También la sangre tipifica pues el sufrimiento de Cristo. Cuando dice la sangre de Cristo, cuando dice la sangre de Jesús, la sangre del pacto, eso era una metáfora que el Señor hablaba en los evangelios, que significaba el dolor, el sufrimiento. ¿Por qué? Porque allí Él, en ese sufrimiento, nos dio vida a nosotros, a través del sufrimiento de Él. Por eso nosotros antes estábamos alejados del Señor, ¿verdad? Porque no teníamos esperanza nosotros. Por eso dice que en aquel tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Nosotros no teníamos parte ni suerte allí. Dice, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estábamos nosotros antes. Pero ahora dice, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, por el sufrimiento de Cristo, por la vida de Cristo. Es que nosotros somos cercanos. Porque
Mire, como dice aquí, dice en Levíticos 17:14, dice, porque la vida de toda carne es su sangre. O sea, la sangre es la vida de toda carne. Cuando nosotros matamos a un animal, le sacan la sangre, se muere. Uno, si no, mucha gente se corta la vena y se sale la sangre, se muere. La sangre es la vida de toda carne. Por eso dice, ¿verdad? Por eso está diciendo ahí que nosotros tenemos acceso por la sangre de Cristo, por su vida de Cristo, porque Él la entregó en la cruz del Calvario. Eso tipifica la sangre, el sufrimiento que el Señor pasó. Nosotros lo vemos así, como lo leemos nomás, lo vemos algo tan simple, pero para el Señor no fue así de simple. Todo el sufrimiento que Él pasó desde que fue apresado y lo empezaron a maltratar, a azotar, a escupir y a decirles tantas blasfemias que le gritaban, ¿verdad? Que se salvara si Él era Dios. Y todo lo que implicó, ¿verdad? La ida al Calvario y entregar su vida ahí en la cruz del Calvario. Todo ese es el tiempo que Él fue dando su vida por nosotros, para que nosotros ahora tengamos vida. Y tú que me escuchas, que no conoces a Dios o que estás alejado de Dios, si tú vienes delante del Señor y le dices que te perdone, Dios te perdona. Porque Dios es un Dios de oportunidades. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es tan grande que yo no puedo entender el amor de Dios, porque es tan grande que aun cuando nosotros le fallamos, Él permanece siendo fiel. Yo me recuerdo siempre cuando yo me estaba muriendo y le dije, Señor, si tú me salvas te voy a servir. Pero cuando yo me sentí bueno y ya estaba bueno y todo, yo me olvidé de eso. Me seguí mi vida como la llevaba siempre. Ya estando aquí en California. Me olvidé de eso. Y volví a caer en algo peor. Y otra vez me estaba muriendo y entonces me volví a acordar de Dios. Y le dije, Señor, perdóname, Señor, porque no te serví, no te fui a buscar, no. Y Dios me dio otra oportunidad. Y entonces llegué a sus caminos. O sea que Dios no nos toma en cuenta siquiera lo que nosotros estamos haciendo mal. Simplemente por la muerte de su Hijo amado nos vuelve a levantar. O sea, nunca es tarde para levantarse. Si tú te desanimas o estás desanimado, no es tarde para que levantes tus ánimos. No es tarde para que te vuelvas a conectar otra vez con Dios si tú ya te habías desconectado. Si tú no lo conoces todavía, estamos a tiempo. Todavía puedes venir delante del Señor y decirle, perdóname, Señor. Creo que tú viniste y moriste por mí en la cruz del Calvario. Y te recibo en mi corazón. Perdóname todos mis pecados. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y el Señor te perdona. Y pasas a ser parte de la familia del Señor. Así de fácil, hermano. Porque hay una persona que me decía, o sea que tú no andabas haciendo y deshaciendo, me decía, y tú hacías esto y otro, me dice. Y nomás le dijiste al Señor, perdóname, y ya te dijo, sí, estás perdonado. Y ya, ahora ya eres bueno, ¿no? Le digo, así de fácil. Así de fácil, porque el amor de Dios es tan grande que nosotros no lo podemos. Es que nosotros, hermanos, si alguien nos hace algo, no fácil lo perdonamos. Por eso no podemos darle
o sea, creer nosotros, ¿verdad? A que Dios nos perdona así de fácil. Pues sí, Dios nos perdona siempre y cuando nosotros nos arrepintamos de verdad. Nos perdona y nos sella con las arras del Espíritu y pasamos a ser propiedad de Él. Así de fácil le digo. Y se burla de uno, ¿ah? Porque dice, bueno, allá tú si crees eso. No, es que yo creo. Por eso dice el Señor, bienaventurado aquel que cree y aquel que no me ve y cree. Porque nosotros a Jesucristo lo recibimos por fe. Nunca hemos visto a Cristo, pero por fe lo recibimos. Creemos que Él vino. Nunca vimos nosotros que Él vino. No sabemos nada si vino o no. Pero hay testimonios, ¿verdad? Que cuenta la palabra de lo que Él vino a hacer. Y yo creo lo que dice la Biblia y por eso el Señor me perdonó. Y hoy soy libre. Así que todos los que escuchamos estas palabras tenemos la oportunidad de volvernos al Señor. Y el Señor nos perdona y nos ama, a pesar de lo que nosotros hagamos. Y mira lo que dice en Apocalipsis, ¿verdad? Dice, Apocalipsis 7:13, dice, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Son los que yo le digo que van a salir en la tribulación. Mucha gente se va a arrepentir ahí, ¿verdad? Pero lo que Dios quiere es que no pases por esa tribulación, ¿verdad? Él quiere hacértela más fácil, que no tengas tanto sufrimiento, que ahorita lo recibas. Dice que nosotros emblanquecemos nuestra ropa en la sangre del Cordero, en la vida, cuando nosotros nos hacemos parte de la vida de Cristo. Allí emblanquecemos nosotros nuestra ropa en la palabra, porque Él es la palabra. Así que seamos nosotros comprensibles, ¿verdad? Y pidámosle a Dios que nos abra el entendimiento y que podamos recibir su palabra, y el Señor siempre va a estar con los brazos abiertos esperándonos. No importa cómo le hayamos fallado, Él siempre nos da la oportunidad de volver otra vez. Él nos recibe con los brazos abiertos. Mucha gente no es que estén desanimados, pero andan desviados con la doctrina de Dios. No sé por qué digo esto, ¿verdad? Pero hay mucha gente que están desviados con las doctrinas. Han recibido enseñanzas que no van de acorde a la palabra de Dios. Que pareciera que van de acorde, pero no van de acuerdo con la palabra de Dios. Porque el enemigo es astuto para sacarnos del camino. Y muchos se han ido creyendo cosas que la Biblia no dice. O al menos no la dicen como se las han enseñado. Así que si tú eres una de esas personas que han recibido una palabra distorsionada, pues pídele perdón al Señor y vuélvete al camino antiguo, a la senda antigua. Vuélvete a la palabra. Lee la palabra, pídele al Señor que te dé entendimiento. Si te han predicado una palabra que no va, o que le han dado una interpretación que no va, pues el Señor es tan bueno que Dios te va a abrir el entendimiento. O si no, te va a poner a alguien que te va a decir, así dice el Señor en esta palabra. Pero Dios es bueno, hermano. Dios es maravilloso. Dice, y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú,
ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Esta palabra que yo ya se las había, ¿verdad? Se las había dicho un poquito antes, ¿verdad? Es lo que el Señor lo dice en el Antiguo Testamento y lo vuelve a hablar en el Nuevo Testamento, ¿verdad? De que nosotros vivimos de acuerdo a la palabra de Dios. Algo muy, muy fácil de poder entender esto y que uno no entiende, ¿verdad? Cómo pasan las cosas, pero se dan. Cuando tú vas a un lugar y no has comido, ni ya se hicieron las 3, las 4 de la tarde y no has comido nada desde la mañana, y sientes que ya quieres comer, quieres algo, y te desesperas por comer, ¿verdad? Pero fíjense la diferencia, pero cuando nosotros le dedicamos un ayuno al Señor desde la mañana hasta las horas que sean, 7, 8 de la noche, sin comer nada, el cuerpo reacciona diferente. No digo que no te da hambre, sí te da hambre, pero no te da hambre desesperada. Sientes, pero uno le dice: Señor, fortaléceme. Quiero entregar este ayuno más tarde. Y Dios te da fuerza. Y puedes trabajar, hermano. Puede uno trabajar y andar trabajando y sin comer. Eso yo no lo puedo entender. ¿Cómo pasa eso? Pero lo único que yo sé es que Dios está ahí con nosotros. Pues el Espíritu Santo nos fortalece y nos da las fuerzas. Y allí entiendo yo de que no solo de pan puede vivir uno, sino también de la palabra. La palabra nos da fortaleza. Así que imagínense, Moisés iba 40 días y 40 noches con el Señor. No creo que Moisés llevaba su comida, ¿verdad? Su lonche o su bastimento, como decimos allá en nuestro pueblo, ¿verdad? O lunch aquí. No creo. El que lo sustentaba era el Señor. Así que hay mucho que ganar, hermano. Con el Señor tenemos mucho que ganar. Aparte de que nos sustenta, nos da la paz, nos da el gozo. Y ven a ser parte del cuerpo del Señor. Ven a ser parte de la familia de Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde, hermano. Voy a orar. Padre amado, te doy gracias, te doy gloria y te doy honra, y te pido que tú bendigas esta palabra en cada corazón, Señor, y que seas tú, Padre, trayendo convicción a cada vida, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Te doy gloria y te doy honra, Padre, y te doy gracias por todo y cada uno de aquellos que van a escuchar esta palabra. Muchas gracias. Dios nos bendiga a todos y nos vemos el domingo, primeramente Dios, a la misma hora, al mediodía. Gracias por estar con nosotros.